Buenos días, hermanos. En el día de hoy voy a terminar con el estudio a Romanos capítulo 9 sobre el tema de la elección, la predestinación y la soberanía de Dios. En el día de hoy vamos a estar viendo de los versículos 19 al 29. Voy a hacer un pequeño resumen. Estuvimos viendo al principio de los versículos 1 al 5 la preocupación que Pablo tenía por su nación, por los judíos, al punto de desear ser anatema, un maldito separado de Cristo. Enumera una serie de bendiciones que Dios le había dado solamente a la nación de Israel. Luego de los versículos 6 al 13, él nos habla sobre y nos explica con las escrituras que la exclusión de Israel no es incompatible con las promesas de Dios, que Dios no ha fallado a su promesa. Dios continúa fiel a su promesa. Luego, la semana pasada estuvimos viendo que ahora Pablo, con las escrituras, demuestra que la exclusión de Israel no es incompatible con la justicia de Dios. En el día de hoy vamos a estar hablando entonces sobre la soberanía de Dios en la elección y predestinación. ¿Sí? Vamos a empezar con el versículo 19. Dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Entonces Pablo, después de haber dicho lo que ha dicho, podría ser objetado. ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? Después de haber explicado que Dios predestina, algunos se podría levantar y objetar el punto, porque si Dios les da a unos gracia para creer y a otros deja ciegos, ¿por qué entonces todavía haya culpable a aquellos que dejan tinieblas? Pregunta también, porque ¿quién resiste a su voluntad? Sí, Él es Dios. Entonces, de una vez Pablo contesta a ese judío arminiano, responde reprobando la objeción lanzada, y dice en el versículo 20: ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Esta no es una pregunta apropiada para la criatura a su creador. Como Dios soberano debemos someternos a Él y no responderle o cuestionarle, porque si incluso en las escrituras se nos enseña a que no debemos responderle a nuestros amos terrenales, cuanto más a nuestro amo celestial. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Entonces, en este caso, ¿quién tiene la autoridad sobre quién? ¿El que modela o el objeto modelado? ¿Cómo podremos cuestionar la sabiduría del Señor? Aquí su soberanía es ilustrada por medio del poder que tiene el alfarero sobre el barro. Esta ilustración era muy conocida por los judíos. La encontramos en Jeremías capítulo 18, en la que Dios afirma su dominio sobre la nación de los judíos cuando está a punto de magnificar su justicia en la destrucción de esta nación por medio de Nabucodonosor. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere. Ahora, en el versículo 21 Él nos va a hacer una comparación. Dice el versículo 21: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Este alfarero tiene tal derecho sobre el barro para hacer uno para uso honorable y otro para uso ordinario. Dios tomó personas y le dio dos destinos diferentes. Y vamos a ver esos destinos explicados de los versículos 22 al 24. Y nos muestra la aplicación de esa comparación. Versículo 22 nos habla de los que preparó para ira, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira,
y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces aquí nos habla de que preparó dos tipos de vasos. Primero vemos en el versículo 22 los de ira. Son aquellos que serán condenados por haber provocado la ira de Dios por su propio pecado. Es por su propio pecado. Demostrará su enemistad contra el pecado, destruirá a sus enemigos con poder. Con poder. Entonces aquí nos está haciendo una comparación, los vasos que él preparó para ira. Versículos 23 y 24. 23 nos habla de los que él preparó para misericordia. Versículo 23 dice: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Así que aquí nos habla en el versículo 23 de los de misericordia, llenos de misericordia. Recordemos que esto no es por sus méritos, sino de la misericordia de Dios. ¿Con qué fin? Nos dice: para dar a conocer las riquezas de su gloria. Además, deja claro que Él los preparó para gloria. Y el hombre no se puede preparar a sí mismo para gloria. Es la obra de Dios que los prepara para gloria. Voy a citar a Matthew Henry, que tiene un pensamiento muy acertado para este punto. Dice: los pecadores se hacen ellos mismos adecuados para el infierno. Solo Dios puede hacer al hombre adecuado para el cielo. Los pecadores se hacen ellos mismos adecuados para el infierno. Solo Dios puede hacer al hombre adecuado para el cielo. Es la santificación. Es la santificación. Él prepara para gloria. Él santifica a estos vasos de misericordia. Los santifica, los prepara a través de la santificación para la gloria. Y ya estuvimos estudiando ese tema de la santificación. Versículo 24, aquí termina la comparación, dice: es decir, nosotros a quienes llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Y quiénes son esos vasos de misericordia? ¿Quiénes son esos vasos de misericordia de los que él está hablando? Aquellos que él llamó. Aquellos que él llamó. Tiene que quedar claro. Tanto de los judíos como de los gentiles. Tanto de los judíos como de los gentiles. Entonces, versículos 25 al 29, Pablo va a estar citando de las escrituras dos pasajes de Oseas, dos pasajes de Isaías, explicando la inclusión de los gentiles, específicamente en Oseas, explicando que la inclusión de los gentiles ya había sido predicha. Entonces, versículo 25, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Esto se encuentra en Oseas capítulo 2, versículo 23. Entonces, habiendo Pablo explicado la promesa con respecto a los judíos y la soberanía de Dios, ahora nos muestra que la inclusión de los gentiles había sido predicha, empezando con Oseas. Dios tenía un pueblo que no era la nación de Israel. Versículo 26, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso lo encontramos en Oseas capítulo 1, versículo 10. Ya desde el Antiguo Testamento se estaba declarando que el pueblo de Dios es un pueblo espiritual y que trasciende las barreras étnicas. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Es decir,
que hubieran desaparecido. No hubiera habido ningún otro israelita sobre la tierra si Dios no hubiera guardado para sí un pueblo. La palabra de Dios no falló. Las promesas de Dios no fallaron. Entonces he terminado aquí con el breve estudio a el capítulo 9 de la epístola a los romanos, y voy a hacer cuatro puntos. Voy a mencionar 4 puntos ya de conclusión sobre este capítulo. Primer punto: las promesas de Dios a Abraham no falló. La promesa de Dios a Abraham no falló. Todo se cumple en los elegidos, que son descendientes de Abraham. Ellos, los elegidos, son el verdadero Israel. Segundo punto: Dios no es injusto cuando Él elige a quien Él quiere, porque Él es Dios. Tercer punto: los que se pierden son destruidos por sus propios pecados. Los que se pierden por sus propios pecados. No hay injusticia de parte de Dios. Los que se salvan son salvos por la misericordia de Dios. Cuarto punto: tanto los judíos como los gentiles elegidos son un monumento a la gloria y misericordia de Dios, y Él lleva adelante su plan en la elección. Entonces, recordemos que Él continúa el tema que Él empieza en el capítulo 9, en los capítulos 10 y 11. El tema de la elección, predestinación y la soberanía de Dios no es excusa para ser negligentes en compartir el Evangelio. Porque nos dice en el capítulo 10, versículos 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Y también nos dice en el versículo 17. Pero antes quiero hacer una aclaración. No debemos decir que somos calvinistas cuando en la práctica somos hipercalvinistas. Me refiero a que somos negligentes en compartir con otros la palabra de Dios. Porque como dice en el versículo 17 del capítulo 10, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Repito, no debemos ser hipercalvinistas en la práctica y decir que somos calvinistas. Debemos trabajar duro por avanzar el Evangelio. No podemos ser negligentes en eso, porque debemos compartir, es nuestro deber compartir la palabra de Dios, porque es por medio de ella que Dios llama a sus elegidos. Y quiero hacerte otra pregunta, porque todo el tema de la elección también nos ayuda a examinarnos si realmente somos hijos de Dios, y a examinar cómo está nuestra relación con Dios. Y te hago esta pregunta: ¿no sientes la más mínima compasión por aquellos que no tienen a Cristo? ¿No sientes la más mínima compasión por aquellos que no tienen a Cristo? Examinémonos a nosotros mismos. ¿Sientes alguna compasión por aquellos que no tienen a Cristo? Si no es así, entonces debes orar a Dios para que cambie ese sentir en tu corazón, en tu vida. Examinémonos por medio de la palabra de Dios, porque a nosotros en otro tiempo también se nos predicó, se nos habló, porque estamos en las mismas condiciones que todos aquellos pecadores que están allá afuera.
porque nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Y Dios Todopoderoso, que tiene misericordia del que quiere tenerla, te llamó por medio de su palabra, que es poder de Dios para salvación, por misericordia. El decreto de la elección es algo que no podemos comprender completamente, sino solo aquello que Dios nos enseña en su palabra. No podemos ir más allá de lo que nos enseña Dios en su palabra. Dios nos enseña que Él elige, Dios nos enseña que Él predestina, Dios nos dice que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla y endurece quien quiere endurecer. Tenemos que adorarlo y glorificarlo y alabarlo por este maravilloso misterio. Y decir como cierra Pablo en el capítulo 11, versículos del 33 al 36, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén.